Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade Series y hoy tenemos a la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Esta figura fue sacada a la venta el 24 de septiembre de 2024 y comenzando con la caja, vamos a encontrar estos detalles dorados en el embalaje de exhibición. Tenemos el nombre del personaje y algunos detalles sobre la ventana como los relojes dorados, es un estampado que también se repite en sus costados. En la parte de atrás tenemos una descripción de la figura o pues de la serie y este lazo que podemos desatar para poder ver el arte conceptual del personaje. Por acá en el costado volvemos a ver los diseños dorados y el reloj. Ahora, para sacarla de la caja, simplemente desatamos el lazo que tiene en la parte de atrás y vamos desarmando la caja al igual que las figuras de gran escala que ya hemos visto en el canal. Primero la cubierta de cartón, luego el protector de plástico, levantamos la figura y aquí encontraremos el certificado de autenticidad. Este certificado es de cartón, tiene una breve descripción de la figura y tiene el número de serie. De las 3.450 muñecas creadas, tenemos la 961. Comenzando con la muñeca, vamos a ver su cara. El molde es bastante preciso, es grande, es de plástico. Por acá podemos ver el perfil, su nariz, su boca. Vemos los detalles en sus pestañas. La pintura en sus cejas y en sus ojos es bastante cuidadosa y podemos ver también su cabello. El peinado en forma de torre hacia arriba, luciendo una bonita corona de color dorado con una piedra rojo rubí en el centro. Es un detalle bastante bonito. En cuanto a su cuerpo, vamos a ver un punto de articulación en su cabeza y es de plástico. Toda la composición de esta muñeca es de plástico. También se articula en sus hombros, en sus codos y claramente también en sus muñecas. Volviendo a su vestido, podemos ver el cuello es alto y compuesto por dos capas. La primera en esta tela de satín rojo plegada y la segunda, que es la de atrás, en una cuerina artificial con perforaciones de corazones en todo el borde. El contraste entre estos colores es muy bonito. Y volviendo al cuello de su vestido, este es un tipo de tela metálico. El diseño es un tipo de cuello en V decorado con un corazón negro de terciopelo en el centro de su pecho. Este es el mismo tipo de tela que tienen sus sombreras. En este caso son abullonadas y decoradas con estas tiras de tela roja, son de manga corta, el material es bastante suave y podemos ver cómo va alrededor de todo su brazo. Por este lado tenemos el mismo detalle y en este punto veremos la estola de color negro en terciopelo que también usa la reina. Termina con una borla de color dorado, el material es bastante suave y cuenta con un bordado de corazones, por un lado blancos y por el otro rojos. Si extendemos por este lado la estola para poder ver el revés, veremos la tela de color rojo bastante suave y acá podemos ver el contraste que hacen todos estos tres colores. Un gran toque para el personaje. Y en su mano izquierda, la reina lleva su antifaz. Es pequeño, de color dorado, con moldes de corazón, con rosas por un lado de color rojo, por el otro negras. En el revés encontramos el caucho con el cual se la podemos colocar. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve. Y terminaría también con este par de lazos, uno rojo y uno negro que combinan con su outfit, como lo veremos en su falda, donde un lado es rojo y el otro es negro. En esta falda vemos muchos detalles. Este tul, que está conformado por varias piezas, podemos ver las piedras negras, las rosas y las distintas capas en las que está compuesta su falda. Esto es lo que le da el volumen. Y curiosamente,
está afuera, la parte que debería estar adentro. Por este lado también vemos el contraste, en este caso es el tul negro con piedras rojas y también las mismas rosas de color rojo como le gustan a la reina. En el centro podemos ver la falda cubierta por el tul, es de color blanco y tiene un estampado bastante bonito, una serie de rosas con salpicaduras de pintura roja, como si se tratara del jardín plasmado en su falda blanca interior. Podemos ver que en la parte superior es de color negro y va cambiando su tono a medida que baja para terminar siendo blanca. El trabajo de este disfraz es auténtico. Sin duda el toque metálico es muy especial. Y si levantamos su falda, veremos el molde de sus piernas. Acá vemos el punto de articulación en su cadera. Vemos que sus rodillas no tienen articulación. Sus piernas son de una sola pieza. Aquí también podemos ver el soporte para muñecas, para cuando la saquemos de la caja. Y un detalle curioso es que la reina no está articulada en sus rodillas, pero sí en sus tobillos. Por eso acá también vemos sus zapatos de tacón alto, rojos, con un borde negro, bastante bonitos. Y teniendo en cuenta que la reina hace parte de la Midnight Masquerade Series, podemos comparar su molde con el de Úrsula. Aspectos como el molde de sus manos, acá podemos detallar sus dedos, el punto de articulación. Es bastante similar al molde que tiene Úrsula. En especial cuando comparamos sus manos, la única diferencia parece ser el tono de la pintura. También podemos ver sus antebrazos y compararlos levantando pues su ropa. Sin duda puede llegar a ser el mismo molde. Aún así, son figuras grandiosas. Aquí puedes ver una comparación con la versión previa de la reina en edición limitada y también con su arte conceptual. En conclusión, esta figura es digna de colección, le hace homenaje a una gran villana. Y como solo es parte de una gran colección de máscaras, puedes revisar las otras figuras de las otras reinas en nuestro canal. No queda más que decir que si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido. También síguenos en nuestras redes sociales justo aquí y volver para un próximo video. Nos vemos pronto.